Buenos días, soy Alfonso Zamar y esto es Psicología y otros fenómenos. Decía Carl Jung que lo que nos ayuda a vivir no es la razón, sino la fe. Me pregunto si es posible expresar en una ecuación la mente de Dios. Sospecho que aunque lográramos una ecuación que describa toda la física, quedará por explicar el universo en los niveles superiores de la conciencia. El Big Bang es el inicio de un universo físico, pero ese inicio está incluido en otro universo mayor del que emanan la conciencia y el amor, propiedades emergentes imposibles de deducir de las leyes físicas. El amor es un atributo de esa realidad en la que descansa el Big Bang, el nirvana que sopla para extinguir la llama de la discordia, del deseo narcisista y de la ignorancia. Es la más potente fuerza del universo. Con el amor reina la armonía. Por el contrario, con la discordia los elementos se degradan, se separan y finalmente se aíslan unos de otros. A través del amor se establece un vínculo fundamental para el ser humano, y con el contacto físico y la comunicación verbal se fomenta la creación de conexiones neuronales para el desarrollo de un cerebro sano. El amor en la primera infancia estimula el crecimiento del hipocampo, crucial para la memoria y la regulación emocional. El tono emocional que adoptamos, es decir, la forma en que expresamos los sentimientos y las actitudes a través del lenguaje, junto con el contacto físico, liberan endorfinas, reducen el cortisol y fortalecen el sistema inmunológico. René Spitz demostró que el amor es una condición necesaria para el desarrollo humano, una necesidad superior a la falta de alimento y al sueño. Sin vínculo de amor desarrollaremos apatía, retraso madurativo y del lenguaje, baja resistencia a las enfermedades y, en casos extremos, la muerte. El vínculo se activa en momentos de discordia, con las amenazas del exterior, el dolor o el estrés. Una crianza en discordia provocará problemas emocionales, baja autoestima, ansiedad, conflictos con los demás, desconfianza, comportamientos disruptivos y dependencia. Cada afecto conmoverá al cuerpo y su mecanismo interior, perturbando el desarrollo de las funciones vitales. Solo en cuanto son afectados los sentidos conforme a su naturaleza, proporcionarán las habilidades para enfrentarse a situaciones de vulnerabilidad y al estrés. El apego es parte esencial de la naturaleza humana. Toda afección de otro género será dolorosa. El proceso libera oxitocina y vasopresina implicadas en la regulación del comportamiento y el cuidado maternal. Cualquier alteración de este proceso puede estar en la base de los trastornos mentales. Nuestra sociedad ha debilitado los vínculos humanos. Como decía Simon Bauman, es una sociedad líquida, caracterizada por la incertidumbre y la volatilidad. Disuelve al individuo para convertirlo en una ilusión, un producto de consumo. El amor se licúa y el miedo y la falta de sentido son una condición existencial. 2 de cada 3 niños se sienten insatisfechos con su cuerpo, debido a los patrones de belleza que se propagan a través de las redes sociales, y 3 de 4 adolescentes odian su cuerpo. Las áreas más afectadas por la desinformación en la infancia tienen que ver con la memoria y el aprendizaje, provocando problemas en la regulación de la conducta emocional y las funciones ejecutivas. Para dar sentido al mundo,
Nuestro cerebro establece las fronteras y los límites y tienen que ver con nuestra historia vital. La ética protestante ha elevado a religión el espíritu capitalista al convertir el sacrificio, del trabajo ascético, la usura y la acumulación de dinero en un deber moral. Se ha convertido en la principal guía de nuestra vida. Con la secularización, el capitalismo se asienta como la religión de la modernidad. Bajo su dominio, la vida se somete a la búsqueda de beneficios económicos, los bancos funcionan como templos y el dinero se convierte en objeto de veneración. El sentido de la experiencia gira en torno a la producción. La vida entera es un ritual consumista a través del que el capitalismo lo penetra todo. Bajo la presión del capital, el placer y el amor de Eros son sustituidos por el narcisismo consumista, que exige y logra aplazar el placer, forzándonos a aceptar nuestra desdicha como medio para alcanzar la felicidad futura. Sentimos el peso intolerable del sacrificio que la civilización nos ha impuesto. No obstante, a pesar de la disonancia cognitiva, la cultura capitalista es defendida contra el propio individuo. A la posibilidad de un nuevo paradigma que renuncia a la coerción y a la yugulación de Eros de forma que podamos crecer sin perturbación, se opone el supuesto avance de la civilización en la satisfacción narcisista. El ego narcisista identifica al oprimido con el opresor, vinculándose al amo para verlo como un ideal. La civilización de la que participa impone privaciones e inflige cierta medida de sufrimiento, pero la angustia y el temor que provoca alimentan el narcisismo cultural. El porvenir se convierte así en una ilusión que surge de la necesidad humana de consuelo y el deseo de amor y protección ante el sufrimiento y el miedo a la muerte. La ciencia aliviará esa angustia de la muerte con la ofrenda de la eternidad poshumana. Escuchamos hablar del poder de la mente, de la tremenda energía dinámica del pensamiento, pero poco de lo que nos impide utilizar ese potencial. Proliferan las ideas para encontrar el camino, pero cuando surgen los problemas estamos solos, nosotros y la realidad. Somos seres sociales, pero la sociedad no tiene respuestas para nuestros problemas más íntimos y personales. Necesitamos respuestas y que nuestro sistema de creencias no se derrumbe al primer embate. No se trata de ser hinduistas, jainistas, budistas, católicos o protestantes, siquiera de ser religioso, agnóstico o ateo, sino de entender que la explicación alivia, calma y serena, y lo más importante, impulsa a creer. La mente necesita integrar lo percibido en el pasado y lo percibido en el presente para darle identidad a nuestro yo. Porque tal como se nos impone, la vida resulta gravosa y provoca arduas tareas, dolor y desengaño. Como decía Theodor Fontane, las complejidades de la vida social y la hipocresía no se soportan sin construcciones auxiliares. Distracciones que nos permitan mitigar la pobreza, paliar la necesidad, suavizar la penuria o reducir la indigencia. A las distracciones apunta Voltaire cuando con su Cándido nos aconseja cultivar cada uno su jardín. Con las soluciones que aporta el arte, pocos de nosotros podemos contar, pero la fantasía permite conquistar la vida anímica, influyendo en nuestro cuerpo y alterando nuestra psique.
Goethe veía a la naturaleza no como algo que hay que explotar, sino como un todo interconectado que podía expresarse de manera fascinante y asombrosa. Pero su programa entra en conflicto con el mundo, tal como se nos presenta. Se diría que nuestro propósito de ser felices no se contempla en el plan de la creación, que estamos organizados de tal forma que solo podemos gozar el contraste entre el amor y la discordia. Por todos lados acecha el sufrimiento y en un instante el mundo exterior puede volcar todas sus furias sobre nosotros con fuerzas despiadadas y destructivas. Queremos alcanzar la dicha, conseguir la felicidad y vivir intensos momentos de placer. Se nos dice que el sufrimiento es inútil, que la satisfacción vendrá de la imaginación como ilusión a través del juego y la despreocupación. Pero la débil narcosis del juego y la ilusión solo provoca, una pasajera sustracción de los aprietos de la vida. No es lo bastante intensa para hacer olvidar la miseria. Solo transforma los aspectos insoportables en deseos neuróticos de insatisfacción, repetición y auto-boicot, deseos que persiguen objetivos imposibles. Naturalmente no los discernimos y aspiran a independizarnos de nuestro destino natural, y con este propósito sitúan la satisfacción en los procesos internos de la libido narcisista. Narciso desplaza a Eros y se aferra al producto para obtener placer. Cambia la aspiración apasionada de Eros, que es el amar y ser amado, por momentos pasajeros de satisfacción sexual, una satisfacción que está al alcance de todos y que se convierte en el arquetipo de la felicidad. De tal forma estaremos protegidos contra las cuitas. No seremos desdichados si acatamos la penitencia del trabajo ascético a cambio de la salvación. En esta nueva religión, la vida fundamentada en la felicidad como producto es volátil como los valores del mercado y desecha el goce en la contemplación de la belleza, del bien y de la justicia. Se exime la culpa al contraponer la cultura al estado primitivo y las víctimas que han sufrido el egoísmo, la ira, la envidia, la crueldad y la violencia desaparecen en el olvido. El poder sobre la naturaleza no puede ser la única condición de la felicidad humana, tampoco la única meta de los afanes de la cultura. Claro que la medicina y otras ciencias han progresado. Está por ver si estos avances redundan en la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos. Una sociedad no puede basar su desarrollo en la máxima de Hobbes, homus homini lupus est, y sus derivadas. Esto es todo por hoy. Gracias por escucharme y hasta la próxima.